Egunon, Autonomías, un siglo de lucha. Un suplemento de Historia 16 de abril de 1978, que en aquel momento estaba vinculado a, y se puede ver a través de Hemeroteca del Buitre, un canal muy interesante, director general, que era Juan Tomás de Salas, estaba vinculado al diario 16. Es una época, bueno, no sé si entonces o después. Ahora me hace dudar. Pero lo que sí es cierto es que esto es una propuesta de ese abril de 1978. En esa época estaba el país del Estado español metido en la confección de la Constitución española desde el año anterior, 1977, y las elecciones derivadas de ser constituyentes de junio-julio del año 77. Es decir, prácticamente estaba para culminar el primer año de trabajo constitucional, pero ya se veía que además del tema de la Constitución, el tema territorial estaría encima de la mesa y inmediatamente después habría que abordarlo, cuando no, ya estaría encima de la mesa de manera inmediata, sobre todo con estos dos elementos que están en la imagen de la portada, como es Cataluña y Euskadi. Y aquí habla la cuestión nacional por el doctor Pierre Vilar. Siempre un poco afrancesadillos. España siempre ha tendido, digo siempre, y siempre en historia es antes de ayer, pues ha tratado de mezclar la francesidad con la hispanidad en aquel pacto de familia tan divertido entre los Borbones, sobre todo después del año 1714, cuando ya está sentado el dominio borbón a las Españas, después de la victoria de Felipe V en la guerra de sucesión. Y por lo tanto, dominar las dos partes del Pirineo, la familia Borbón. Pero eso es historia. Aquí una historia más cercana, es decir, el siglo que va desde 1876, es decir, la plasmación de la constitución de la restauración borbónica por Cánovas y Sagasta hasta el año 1978, es decir, un siglo de luchas en el que, derivado de todo ese elemento del siglo XIX, que aquí no se expone como debería de ser, porque claro, entendamos que es una historia desde el punto de vista central, respecto al año 78, es decir, hace ya muchos años. Han pasado muchos años desde la publicación de esta revista. La idea de que en el siglo XIX es desde un centralismo jacobino afrancesado, curiosamente en 1812 él lucha con el francés desde la ciudad de Cádiz, con la Constitución de 1812, la Pepa, pues a lo largo del siglo XIX se derribaron las esclusas que permitían la convivencia con las Españas, tratando de singularizar en España una grande y libre, que es justamente la que había antes de este proceso de la transición. Y así tenemos esta idea de exponer con trazos más bien simples, pero con datos, tratar de explicar los nacionalismos o los autonomismos de parte del Estado español. Y así podemos encontrarnos en primer lugar, aquí solamente vamos a hacer mención a lo que pone en la presentación, es decir, en el índice sobre los fundamentos de las estructuras nacionales por Pierre Vilar, Construcción de la monarquía hispánica por Ernest Belenguer, El Estado liberal burgués por Trias Bejarano
Y luego entramos en el nacionalismo catalán, tratando de explicar el despertar nacional de Cataluña por Josep Termes, la hegemonía de la Lliga regionalista por Borja Riquer y los días de la Generalitat de Jesús Rodes. Es una cosa que después reverberará a lo largo de otros nacionalismos que vienen después. Esta idea que se condensa en la idea plasmada de respecto, creo que fue a Nassia, y se lo dijeron a él, que no puede ser Bismarck en Madrid y Simón Bolívar en Barcelona. Y es un poco el concepto que pudo tener el nacionalismo regionalismo catalán en esos tiempos, desde el desastre del 98, incluso antes, pero sobre todo después, en el siglo XX, respecto a la relación con el Estado español, porque por un lado estaba la diatriba de nosotros nos queremos separar y tener nuestro choco propio, porque nos lo merecemos y porque podemos hacerlo mejor, y por el otro somos parte del Estado español y entonces vamos a tratar de mejorar y europeizar al Estado español con el liderazgo de Cataluña sobre todos los temas. Y eso también se refleja en el ámbito del nacionalismo, tratando de permear en otros nacionalismos, como puede ser, por ejemplo, ¿por qué no? El canario, incluso el andaluz también, un montón de elementos, y por supuesto de Valencia y de Baleares. Con lo cual esa dualidad curiosa de, por un lado, nosotros nos queremos separar y por el otro queremos liderar la renovación de las Españas, es una posición que es difícilmente comprensible por otros nacionalismos, como por ejemplo el vasco. Esta idea, nosotros no queremos cambiar a España, nosotros queremos ser nosotros y que España sea lo que quiera ser, así de sencillo. Pero eso está pulsando las emociones que transmiten el nacionalismo y el regionalismo catalán en esa época de los 3 primeros cuartos, y también, por qué no decirlo después, porque uno de los lugares donde la Constitución española tuvo más aceptación fue sin duda alguna Cataluña, y luego pasado lo que ha pasado desde el año 78 hasta el año 2021. No nos detendremos demasiado porque ahí están las circunstancias para reflexionarlo. Luego viene, por supuesto, porque parece que esta publicación tiene carácter central en el tema de Cataluña, en Barcelona. La editorial, creo que tendría sede en Barcelona, igual me equivoco. Porque después del nacionalismo catalán viene el valencianismo político, orígenes de una reivindicación por J. Martín de Serrano y Vicente Soler, y lucha por el Estatuto 1931-1939, en cuyo caso es una cosa interesante respecto a la composición política, sobre todo en la Segunda República, que la debilidad de los componentes endógenos es lo que fracciona y sobre todo algo que luego posteriormente ha sido también importante a la hora de componer el nacionalismo valenciano, la dualidad de la debilidad y frugalidad de la potencia de los elementos endógenos y la potencia del debate ideológico izquierda-derecha desde el ámbito madrileño-céntrico, porque a veces se dice que Valencia es la playa de Madrid, y eso trasunta el ámbito político también. Claro, luego posteriormente veremos, por ejemplo, con la actualidad, que ahora ya no es así, pero últimamente estuvo Compromís con Más País, ¿no? Y antes con Podemos, incluso yendo en coalición a las elecciones generales, lo cual reverbera ese ámbito de no ocupar un espacio central en la política valenciana, sino en parte vinculados al ámbito político del Estado español, lo cual también lleva en el ámbito de la dificultad de establecer un discurso propio desde el nacionalismo valenciano. Todo esto permea en la idea de la dificultad de sacar adelante un estatut como fue en la época de la Segunda República.
Luego tenemos el tema de la identidad balear, que está por ahí, evidentemente, los países catalans, el ámbito catalán, valenciano y balear. Y luego ya, sí eso, en la página 83, son 160 en total, en la página 83 pues ya nos metemos con el nacionalismo vasco, que está un poco ahí de rondón, como si fuera un invitado crepusculino de los fueros a la dictadura por Antonio Lorza. La evolución de la gente. No era muy fan de estas cosas. La marcha hacia el gobierno vasco por José Manuel Castells y trata de explicar un poco la idea de las guerras carlistas, el ámbito del foralismo, nacionalismo vasco, con alguna serie de prejuicios por parte de Antonio Lorza que luego se profundizarán y serán objeto de tesis doctorales y todo, en el sentido más amplio, no en el sentido estricto de un doctorado. Y luego también la práctica respecto al gobierno vasco, teniendo en cuenta de que el PNV era el partido hegemónico ya en la Segunda República y por lo tanto fue una lucha entre los elementos de percepción de los gobiernos del Estado respecto a si, entre comillas, autorizar o no autorizar el autogobierno a los vascos, que son gente muy mala, porque en su idea de luchas internas, es decir, la pelea interna por la hegemonía, los vascos no veían en Madrid la componenda ni la forma de estructurar el país, sino el segundo componente, además del propio PNV que estructuraba la hegemonía en el país, era el tradicionalismo. Encarnaba, sobre todo en el año 31-32, el jaimismo en el ámbito del carlismo, que ya estaba dividido, pero luego acabaría recomponiéndose por la fuerza a través de la potencia de fuego graneado Falconde desde Sevilla. Pero bueno, antes hubo una componenda respecto a la búsqueda del estatuto de autonomía que en cierta manera entroncaba con la tradición foral de la que se decían herederos los carlistas jaimistas, y por lo tanto el acceder a una coalición para las Cortes Generales era una forma de vehicular esa aspiración que luego se plasmaría en el estatuto de Estella, que debió de ser de Pamplona, pero el gobernador pidió la celebración del evento en Pamplona y hubo de celebración en Estella, ya con el alcalde Fortunato Aguirre, que fue uno de los que dio la voz el 16 de julio respecto a una reunión no muy controlada de Mola en un convento cerca de su pueblo, y llamando directamente al presidente del gobierno, que le dijo que eran paparruchas, y al final fue uno de los primeros fusilados, fue aquel alcalde del PNV, Fortunato Aguirre, en Navarra, en aquel periodo triste. Pero bueno, luego pasamos al histórico proceso del nacionalismo gallego, que llegó a plebiscitar un estatuto justo antes, pero no pudo hacer mucho más. Dicen que un pariente de Mariano Rajoy estuvo vinculado al tema del estatuto de esa época, lo cual es curioso, es interesante. Luego venimos con Castilla y León, lo cual es curioso, este resumen que hace Julio Valdeón de la identidad perdida, porque cuando surge definitivamente Castilla y León, León y Castilla, como supuesta comunidad birregional, lo cual estaba en duda en este momento, porque sobre todo también en este elemento de reflexión introducen las provincias de Santander y de Logroño, que acabarían teniendo su propia comunidad autónoma uniprovincial. Es curioso porque en el año 83, cuando se llega a término la constitución de León y Castilla, Castilla y León, ha tenido que superar 3 recursos de inconstitucionalidad, como son el referente a la región leonesa, el referente a la provincia de Segovia, que intentó ser una comunidad uniprovincial, y el de la zona de Treviño, del condado de Treviño, respecto a su incorporación al territorio histórico de Araba.
Y por supuesto, evidentemente, el ámbito de la provincia de Cantabria, a partir de 81, se llama Cantabria, la provincia como la comunidad autónoma, y la provincia y la comunidad autónoma de La Rioja, como entes separados de su castellanía. Lo cual es curioso porque todas esas reflexiones que al final acabarán conformando el magma, sobre todo las de Cantabria y La Rioja, están sucintamente ahí al costado, sin ser introducidas, como si quiero y no puedo entrar en las reflexiones de este abril del 78, lo cual es curioso porque luego posteriormente tendría un desarrollo duro y muy complicado, hasta el punto de que Juan Jesús Lainz, presuntamente cántabro, dijo que La Rioja y Cantabria fueron desgajadas vilmente de Castilla por culpa del Partido Nacionalista Vasco, que querían no sé qué cosas respecto a destrozar Castilla y desnaturalizarlo y a poder ser carcomerla hasta los huesos. Unas cosas tremendas, como si no hubiera existido una vocación autonomista en Cantabria y en La Rioja, lo cual es curioso porque también la hubo en la región leonesa y se les obligó, sobre todo con el presunto leonés Martín Villa, a entrar dentro de una comunidad que equilibrara potencialmente el poder que podía recoger una comunidad autónoma de la vasca, sobre todo si se incorporaba a Navarra en el territorio de las cuatro hermanas forales. Luego se habla de Andalucía, que es curioso, la búsqueda de una conciencia histórica. No se habla mucho del padre de la patria de Andalucía, como es el... ahora no me saldrá el nombre. Está enterrado malamente en el lugar donde fue asesinado, entre Sevilla y Carmona. Seguro que no es importante, total, si en ningún momento han recuperado la tumba de donde está y no le han hecho un homenaje, salvo el Día de Andalucía, que entonces sí lo nombran muchísimo y ya está, y luego se olvidan. Pobrecito. Raíces del autonomismo aragonés, que es curioso porque no mencionan un hecho de la época de la guerra en la que le aplicaron un 155 al Consejo Autónomo de Aragón, que conformaba las provincias de Teruel, Huesca y Zaragoza. Lo cual es curioso porque también es cierto que, como en el caso de León, Asturias era medio territorio el que controlaban efectivamente las huestes republicanas. Y como había dificultades políticas internas, pues le aplicaron un artículo 155 de la época y entraron en la capital efectiva a sangre y fuego para disolverle el ente autonómico, lo cual es curioso porque no, pues son cosas que pasan. Canarias, ya aquí entramos en una cosa curiosa porque, como un poco en todos los demás territorios, los autores plasman el elemento de la época y cómo se establece. Y aquí Osvaldo Brito González es como si echara bilis por la boca respecto a no saber bien lo que quieren ni bien cómo estructurar el discurso. Lanza cosas, rabia contra los puertos francos. Mi amigo Jorge Dorta, economista canario Ancor Jorge Dorta, me ha hablado maravillas de esa posibilidad que hubo en el siglo XIX y que probablemente lo que haya que servir de inspiración en la actualidad sea volver a eso, a la ley de puertos francos de mediados del siglo XIX, pero aquí no sabe bien a qué quedarse. El autor, Osvaldo Brito, va lanzando andanadas de fuego contra el centralismo, el no centralismo, contra el capitalismo, contra el imperialismo, contra todo lo que se mueva, sin saber muy bien a qué quedarse y no saber bien qué futuro nacionalismo ha existido, ni existe, ni existirá, ni qué realidad puede implantarse o no implantarse en Canarias. Y luego pues se verá en cierta medida implicado en el asunto respecto a que hasta el año 93 no se conformará, surgido desde ATI, Asociación Tinerfeña, el tema de coalición canaria, que durante pues casi 30 años acabará tomando y conformando el gobierno de Canarias. Pero claro, es que si vamos a la base, las instituciones de los cabildos no son diputaciones
forales. Son diputaciones provinciales, es decir, son elementos que no tienen demasiado poder, pero tienen mucha apariencia y mucho boato, lo cual es de esas cosas que dices, no sé qué demonios habéis estado haciendo y no sé qué demonios quería transmitir del pasado previo y del potencial futuro de Canarias Osvaldo Brito. Pero en cualquier caso, esta es la propuesta que se hacía en ese abril del 78 respecto a explicar las potencialidades del autogobierno de los territorios del Estado español, sobre todo con estos ámbitos de Cataluña, Valencia, Baleares, el nacionalismo vasco, Galicia, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias. Merece la pena acercarse, aproximarse, leer, sobre todo es una ventana a abril del 78, antes de que se estableciera la Constitución, antes de que se abriera la puerta a la conformación de los territorios, que si uno va a ver, por ejemplo en San Google, puede ver la prelación de las comunidades en el orden en el que se estableció la comunidad, siendo primero la comunidad autónoma de Euskadi, la segunda Cataluña, la tercera Galicia, la cuarta Andalucía y así las demás hasta Castilla y León, y luego las últimas que evidentemente son Ceuta y Melilla como ciudades autónomas en el año 1995. Es un elemento que sirve para reflexionar el momento en el que se veían entonces y si ha cambiado mucho o poco el ámbito de reflexión respecto a la actualidad y estos territorios en los que se ha citado cada capítulo. Y sin más, reflexionen sobre el hecho autonómico y su necesidad, que está recogido en el artículo 2 de la Constitución Española, cuando habla de nacionalidades y regiones, es decir, las 4 nacionalidades, que son las 4 primeras que se establecieron, es decir, Euskadi, Cataluña, Galicia y Andalucía, que son las 4 nacionalidades, y luego quedan las 13 regiones que conforman las comunidades autónomas en el Estado español. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti jepean.